Buenas tardes, estimados estudiantes del curso de registros médicos. Eh, Voy a hacer un repasito. En guerra avisada no muere soldado. De los componentes básicos para la realización de la necropsia. Acuérdense de buscar su noticia, en el periódico, que cuando salga esta clase nos imaginamos que habrá noticias en cantidad en el periódico, en los periódicos. Ya estas, bueno, estas son las mías, ustedes busquen la suya. Ya sabemos que existen 10 componentes que tienen que ver con la realización de la necropsia. Lo vimos en la clase de la semana pasada. Es muy importante señalar de que en este tipo de clase, por ejemplo, el día lunes, por favor, esos periódicos van a estar calientes, y me imagino que también el día martes también estarán calientísimos. ¿Qué va a investigar? ¿Cuáles son esos componentes básicos para realizar esta investigación, para determinar quiénes son los verdaderos imputados y los verdaderos culpables? Primero, toda la información disponible. Las personas que están encargadas de ello, que tiene que ver con la policía, con el Ministerio Público y los fiscales. Ajá. Con el Ministerio Público y los fiscales. Con las personas que tienen que estar en criminalística, los funcionarios, los servidores públicos, hasta el fotógrafo. Todo el mundo. En esos casos, por ejemplo, el caso que ocurre hoy, no sé si en la mañana, en la tarde, en la mañana, de la noticia que mañana nos enteraremos de lo sucedido. Bien, todo lo que está alrededor de la muerte de esa persona y los que estaban en el lugar tienen que buscar toda la información necesaria relacionada con el hecho, con el hecho ocurrido. Vamos a ver si tengo por ahí algunos mirones con todos los que estaban alrededor. Así, aquí hay una chiquitita. Miren, aquí hay una chiquitita. Por ejemplo, lastimosamente no se ve tan claramente. Ahí hay representantes de el Ministerio Público, los representantes del Ministerio Público y demás. Pero muchas veces nosotros en las tomas que vemos en los periódicos nos encontramos que en el lugar hay una cantidad de mirones. Mire, aquí está, se ve muy bien esta. Mire, esa no es la autoridad. Esas son todas las personas que están alrededor. Fue muerte y atropello. Miren toda la cantidad de gente que está alrededor. Esas personas las van a llamar, van a tratarlas de ubicar, porque así dice la ley, las van a tratar de ubicar para que den toda la información disponible que tenga sobre el caso. Y tendrán que averiguar, como yo se lo he dicho, cómo quedó constituida la escena del crimen y todos los elementos que hay en la escena del crimen de esa persona. Segundo punto,
la cadena de custodia. Ese mismo personal que se aproxima por primera vez, ese mismo personal tendrá que recoger, la autoridad competente sabe quién es, tiene que recoger todos los elementos que encuentra alrededor del cuerpo, hasta hacer diagramas y demás, etcétera. Tomar toda la foto, tomar todos los videos, o sea, y llevar a cabo lo que se conoce como la cadena de custodia. Al recoger todos esos elementos hasta el cabello de la persona y demás, si existen, lo tendrá todo que recoger, todos los elementos. Entonces, llevarlos y custodiarlos y embalarlos como es debido. Eso no lo puede estar, por eso es que usted ve que se ponen guantes para agarrar la pistola, para agarrar el cuchillo, para agarrar la bala, para todo lo demás. Entonces usted no puede andar ahí que, bueno, este cartuchito y yo lo abro cuando yo quiera y todo lo demás. Entonces lo tiene que llevar, todo se lo tiene que llevar ante la autoridad, la ropa, todo, zapatos, todo se lo tiene que llevar ante la autoridad, porque esas son el manejo después de las evidencias físicas. La persona estaba con ropa, sin ropa, etcétera. La persona estaba quemada, todos esos elementos tienen que ser señalados. Entonces, esa le corresponde a las evidencias físicas que tenga. Ya sabemos una evidencia, hasta los médicos, lo que cite, hasta si hubo un forcejeo, etcétera, las uñas de la persona, si la asfixiaron, todos esos componentes tienen que ser señalados en la primera etapa de la investigación y en todas las evidencias físicas. O sea, que todo lo que está alrededor de ese cuerpo. Por lo tanto, tienen que tener, las personas que trabajan allí tienen que tener todo el conocimiento respectivo. Esa persona también hará un examen externo de la persona cuando la encuentren antes de subirla al carro del Instituto de Medicina Legal. Porque entonces ese cuerpo pasa bajo la custodia del Instituto de Medicina Legal. Entonces, cuando vemos el carro funerario que se lleva a la persona, ya ustedes saben de que ahí ustedes, si pensamos mentalmente, ustedes allí serían la primera parte, pueden ser Ministerio Público, Criminalística, Policía, etc. Y en la segunda parte, usted se va a convertir entonces en el especialista. Ese especialista de medicina forense, desde el momento que se llevan el cuerpo y demás, cuando se lo llevan a usted va a ser el especialista en medicina forense si ha estudiado eso, para entonces hacer la respectiva necropsia médico legal. Entonces, eso no lo puede hacer cualquiera, ni cualquier médico. Eso lo tiene que hacer un médico que sea idóneo, no solamente idóneo en la medicina, sino también tiene que ser idóneo en medicina legal o medicina forense, con una idoneidad otorgada en la República de Panamá por el Consejo Técnico de Salud. Y no se realiza en cualquier esquina, ni en cualquier hospital, no. De los hospitales, vamos a poner que a ustedes lo llevaron a la morgue XX. Si lo sacan de esa morgue XX, ustedes lo van a llevar allá y es el personal idóneo que lo va a tratar a usted. Lo incluyen en las morgues del Instituto de Medicina alrededor de la República y es el que va a certificar
cuándo murió, la causa de muerte, cómo fue su examen externo, cuáles fueron sus técnicas de exploración, etcétera. Sus exámenes internos van a determinar en un protocolo todos los aspectos que tengan que ver con la necropsia de la persona. Cuando usted ya entra en el campo del Instituto de Medicina Legal, usted lo lleva a hacerle la autopsia. Ya hemos visto de que esa persona también va a hacer un examen cuidadoso del cadáver, con todos los pelos y señales, tatuajes, etcétera, traumatismo, todos los detalles de esa persona. Si hubo violación o no hubo violación, todo lo va a señalar también si es de cuántas horas tiene la persona de muerta, porque ya sabemos que es un tiempo determinado para que haya la rigidez cadavérica, etcétera. Sabemos también si lo llevaron calcinado, si lo llevaron ahogado, etcétera, etcétera. Entonces, él va a hacer, recuerden que entonces él tiene que hacer de cabeza, desde los cabellos hasta las puntas de las uñas de los pies, todo el cuerpo de forma externa. Concluida eso, y tiene que hacer las identificación de la persona. Cómo se identifica la cédula, todo la identificación. Después aplicará todas las diligencias y todas las técnicas aprendidas para la exploración del cuerpo. Primero externa y después interna. En ese examen interno, entonces, se produce el acto de la autopsia. Él va a revisar no solamente los órganos, todo lo que haya por fuera, sino va a revisar todo por dentro de la persona que se encuentra en la mesa. Entonces, él revisa todos esos aspectos, hace su examen interno, hace todos los cortes que sean necesarios, toma si hay fracturas, si no hay fracturas, si determina que haya tortura, no haya tortura, por dónde fue la bala, por dónde fue el hacha, por dónde fue el machete, por dónde fue el cuchillo, porque me va a determinar cómo murió, si fue torturado, si lo eliminaron y se lo metieron en un carro corriendo y lo tiraron en otro lugar, si lo arrastraron, si no lo arrastraron, etcétera. Entonces me va a decir el tiempo también en que ocurrió la muerte, etcétera. Entonces me va a ver todos esos aspectos. Entonces él me va a dictar a mí, él va a hacer sus propias consideraciones como especialista en la materia. Usted el día de mañana, que es un licenciado en registros médicos y estadísticos, cuando ustedes le piden consideraciones sobre un expediente, ¿quién es el experto? ¿Yo? ¿La profesora de legal? No. El experto en el expediente clínico, en todos los procedimientos que hacen relación al registro, a los registros médicos y a las estadísticas, el experto es usted. Entonces, cuando usted le van a pedir las consideraciones el día de mañana, pues lo llaman, ya sea como peritos o por consideraciones especiales, ya sea público o privado, etcétera. Usted es el que va a rendir el informe porque usted es el especialista en registros médicos. Usted debe señalar allí desde la forma como se identifica al paciente,
todos los aspectos sociales, los aspectos, hasta los aspectos económicos, la identificación de la persona, las enfermedades de las personas, cómo yo guardo esa información, si ya yo todavía tengo los anaqueles que van hasta el cielo, es una cosa, si yo tengo un sistema de computadora, cómo yo guardo la información, porque es una información de seguridad, es una información, el expediente es una información legal. Ajá. Yo, cómo tengo que fiscalizar, cómo tengo que tener la privacidad, etcétera. O sea, yo tengo como profesional de la materia que usted va a expresar su conocimiento el día de mañana. Es más, usted debe estar preparado y saber reglas administrativas, si va a trabajar en el Estado, si va a trabajar en una empresa privada. Esas reglas administrativas me llevan a mí hasta conocer cómo se hace el presupuesto, porque si yo voy a ser el director, yo tengo que señalarle a la autoridad superior, mire, yo me gasto, mis necesidades anuales son estas y mis proyecciones de trabajo para el futuro son estas. Por lo tanto, debo presupuestar porque la población no es permanente. No, si son 100 habitantes hoy, a lo mejor a las 2, 3, 4 años son 500, 1000, 2000, 3000. O sea, usted debe tener toda la capacidad también para administrar. Por eso les recomiendo también el día de mañana que tomen algún cursito que tenga que ver con la administración. Y si es estadística, usted va a rendir, ajá, un informe de hacer un análisis de qué es lo que ve allí. Entonces, tiene, ¿por qué? Su estadística va a ser decisoria para actos futuros, para hacer conclusiones, para hacer planificaciones, para hacer decisiones sobre los actos, ya sea en lo público o en lo privado. Usted no sabe si el día de mañana a usted lo llamen a trabajar en la CAPAC o lo llamen a trabajar en el sindicato de industriales o lo llamen a trabajar en la autoridad marítima. Ajá. O en la autoridad del canal. Usted no sabe. En educación. Yo he visto compañeros de ustedes que han ido ahora a trabajar al Ministerio de Educación. Entonces, usted debe tener las técnicas, las habilidades, las herramientas enseñadas en clases para desarrollar su ejercicio profesional. Además de la idoneidad, que es fundamental, la idoneidad correspondiente. En esa misma forma y en esas mismas técnicas las desarrolla este especialista, este médico en aspectos de medicina legal o forense. Entonces, él la desarrolla porque él es la persona la cual estudió y la persona idónea y la persona indicada. Después de eso, la misma institución tiene un protocolo y que en ese protocolo que tiene la institución después de haber hecho toda la histología, toda la toxicología, toda la biología, toda la radiología, toda la balística, toda la parte fotográfica, etcétera, todo lo que tiene que ver que me van a determinar a mí cómo murió, cuál fue la causa de muerte, cómo fue la manera de su muerte. Entonces yo voy a hacer el protocolo y en el protocolo yo voy a enlistar el número de protocolo, el nombre de la persona fallecida porque ya la tengo identificada, la autoridad solicitante, la fecha y hora de la necropsia, la fecha y hora de la muerte conocida o por establecer, la sede médico-legal, el nombre del perito, el nombre del técnico auxiliar, el nombre del fotógrafo, la fecha y hora de que ingresa el cadáver a la morgue, la fecha y hora de la muerte si la conoce, el registro de la información técnica
de acuerdo a la metodología de abordaje utilizada, todos los documentos y todas las evidencias previas a la autopsia, o sea, a la necropsia, la descripción de las prendas, el hallazgo del examen externo e interno, los resultados de los exámenes de laboratorio, las técnicas de exploración del cadáver, los aspectos pertinentes a la cadena de custodia, que tiene que ver con las muestras tomadas, los procedimientos, etcétera, y los estudios complementarios que haya tenido que hacerse. El protocolo tiene que ser completo, una documentación completa con análisis de opinión lógica completa y de acuerdo a todo el proceso y debe, porque no se sabe si el día de mañana los jueces lo van a llamar para testimoniar. Debe tener anexos tales como diagramas, trayectoria, arma blanca, quemadura, armas de fuego, etcétera. Todos los diagramas disponibles, la calidad y detalle de los diagramas para facilitar la comprensión de cómo fueron las lesiones que produjeron la muerte a la persona, todos los dibujos correspondientes, las copias de las solicitudes de análisis, registro, cadenas de custodia, etcétera, informe de los laboratorios forenses, ADN, etcétera. Todo eso que usted hemos repasado y hemos aprendido en este camino, todos dichos informes de dichos laboratorios, todas las fotos, videos, según el caso o cumpliendo con las normas técnicas existentes para registrar toda la información. Entonces, él dará toda la información disponible, técnica y demás realizada, como lo acabo de señalar, la dará y a su vez eso es la información que va a acompañar cuando la traspase del Instituto de Medicina Legal a los jueces. La primera parte le toca al Ministerio Público y la segunda parte le toca al órgano judicial, a los jueces, donde ellos van a determinar, si la persona que supuestamente está sentada en el banquillo de los acusados, que es la persona imputada, si la persona es culpable o no es culpable. Entonces, es muy importante todos estos detalles de reconocimiento de la persona. Entonces, si nos vamos directamente a la primera clase, donde hablábamos que la humanidad, o sea, siempre estuvo interesada en investigar cuáles eran las causas de muerte. Entonces, si nos vamos, recuerden ustedes que nos fuimos allá a la Mesopotamia, nos fuimos a donde los griegos, nos fuimos donde los otros especialistas que eran los egipcios y demás. Entonces ellos también hicieron y a lo largo del tiempo, ellos hicieron su etapa para descubrir también las causas de muerte y demás. Entonces es muy importante señalar todos estos aspectos. Espero que hayan quedado claro. Y como se los dije, en guerra avisada no muere soldado. Así que es muy importante recordar todos estos aspectos, por eso hago la insistencia en la lectura de, o sea, aunque no nos guste y a algunos no nos gusta, etcétera, pero de todas maneras el conocimiento de todo ese proceso. Porque también lo más probable que a usted, cuando esas situaciones y usted está trabajando en un hospital y demás, a usted le van a pedir el expediente clínico. Entonces, a la autoridad, entonces usted tiene, por eso es que los expedientes clínicos
llámese cuadrícula como antes, registros médicos, etcétera, deben ser bien custodiados, deben ser constituidos, una constitución rigurosa y demás, porque el documento es un documento posteriormente que será público y posteriormente será legal en caso de que ocurra aspectos médicos legales. Muchas veces la persona le sucede el hecho y donde la llevan corriendo en un hospital y del hospital no la pueden sacar inmediatamente. Entonces, el hospital tiene que hacer su expediente clínico. Si es de ahí un paciente viejo, ok, si no, tiene que hacer todo el expediente clínico de las personas que lo atendieron, etcétera, etcétera. Y después los tribunales le van a pedir a la autoridad que el regente de los expedientes clínicos y demás es la autoridad del hospital, el director del hospital, etcétera, o de la clínica o donde llegó el paciente y demás, quien lo atendió, etcétera, es el hospital. Entonces, usted como hospital deberá dar toda la información a la autoridad competente. Y la autoridad competente, la que se lo va a pedir, son los tribunales. En este caso, son los jueces. Entonces, es muy importante señalar todo esto porque ahora bajo el sistema penal acusatorio muchas de las reglas han cambiado, que eso es muy importante señalarlo. Por lo tanto, el Estado debe hacer todos los aportes necesarios al Instituto de Medicina Legal para poder obtener toda la información rápida, oportuna, directa, etcétera, a favor de la justicia. Porque al final es la información a favor y en beneficio de la sociedad para todos estos casos médicos legales. Bueno, vamos a quedar aquí hasta el próximo jueves.